He aquí tu obra, Señor. Cumpliste con tu palabra, y los muertos vivos continúan paseando sobre la tierra, y Akbar es la ciudad escogida para albergarlos. Los dos fueron hasta la plaza principal, se sentaron sobre algunos escombros y miraron a su alrededor. La destrucción parecía más dura e implacable de lo que él había pensado. El techo de la mayoría de las casas se había desplomado y la suciedad de los insectos estaban invadiendo todo. Es preciso remover a los muertos, dijo él, o la peste entrará en la ciudad por su puerta principal. El niño mantenía los ojos bajos. Levanta la cabeza, le dijo Elías. Tenemos que trabajar mucho para que tu madre se ponga contenta. Pero el chico no obedeció. Comenzaba a comprender que en algún lugar de aquellas ruinas estaba el cuerpo que un día lo trajo a la vida, y que ese cuerpo estaba en un estado parecido al de todos los otros que se esparcían a su alrededor. Elías no insistió. Se levantó, cargó un cadáver en sus hombros y lo llevó al centro de la plaza. No conseguía recordar las recomendaciones del Señor sobre el entierro de los muertos, pero necesitaba impedir que la peste llegase, y la única salida era incinerarlos. Trabajó durante toda la mañana. El niño no salió del lugar y no levantó la vista ni por un instante, pero cumplió lo que le había prometido a su madre. Ninguna lágrima cayó sobre el suelo de Akbar. Una mujer se detuvo y permaneció algún tiempo contemplando su actividad. El hombre que resolvía los problemas de los vivos ahora arregla los cuerpos de los muertos, comentó. ¿Dónde están los hombres de Akbar?, preguntó Elías. Se fueron, y además se llevaron con ellos lo poco que había sobrado. Ya no existe nada por lo que valga la pena quedarse. Solo no han abandonado la ciudad los incapaces de hacerlo, los viejos, las viudas, los huérfanos. Pero ellos llevaban aquí varias generaciones. No se puede desistir tan fácilmente. Intenta explicar eso a quien perdió todo. Ayúdame, dijo Elías, cargando otro cuerpo sobre los hombros y colocándolo en la pila. Vamos a incinerarlos para que el dios de la peste no nos venga a visitar. Le horroriza el olor a carne quemada. Que venga el dios de la peste, dijo la mujer, y que nos lleve a todos lo más deprisa posible. Elías continuó su trabajo. La mujer se sentó al lado del niño y se quedó mirando lo que hacía. Algún tiempo después volvió a aproximarse. ¿Por qué deseas salvar una ciudad condenada? Si me detengo a reflexionar, me sentiré incapaz de hacer lo que quiero, respondió él. El viejo pastor tenía razón. Su única salida era olvidar su pasado de inseguridades y crear una nueva historia para sí mismo. El antiguo profeta había muerto junto con una mujer en las llamas de su casa. Ahora era un hombre sin fe en Dios y con muchas dudas, pero continuaba vivo, incluso después de desafiar las maldiciones divinas. Si quería continuar su camino, tenía que cumplir lo que se proponía. La mujer escogió el cuerpo más leve y lo arrastró por los pies hasta la pila que Elías había comenzado. No es por miedo al dios de la peste, dijo ella, ni por Akbar, ya que los asirios retornarán pronto. Es por el chico sentado allí con la cabeza baja. Él necesita entender que aún tiene una vida por delante. Gracias, dijo Elías. No me agradezcas. En algún lugar de estas ruinas encontraremos el cuerpo de mi hijo. Tenía más o menos la misma edad que ese chico. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró copiosamente. Elías la cogió delicadamente por el brazo. El dolor que tú y yo sentimos no acabará nunca.
pero el trabajo nos ayudará a soportarlo. El sufrimiento no tiene fuerzas para herir a un cuerpo cansado. Pasaron el día entero dedicados a la macabra tarea de recoger y apilar muertos. La mayoría eran jóvenes, a los que los asirios habían identificado como integrantes del ejército de Akbar. Más de una vez reconoció a algún amigo y lloró, pero no interrumpió su tarea. Al atardecer estaban exhaustos. Aún así, el trabajo realizado distaba mucho de ser suficiente y ningún otro habitante de Akbar les había ayudado. Aquí me hago la reflexión de cuántas veces hemos tenido esas grandes pérdidas y hemos decidido movernos aun cuando el dolor todavía está inminente. Y se vale, porque venimos a vivir estas experiencias. Lo que no se vale es quedarnos quietos, sin hacer nada, aun cuando hagamos algo que no tenga sentido. Y aquí Elías, pues es un ejemplo de esto que a todos nos puede suceder, pero que si procuramos movernos, levantarnos y caminar, aun cuando sea un paso lento, a algún lado diferente tendremos que llegar. Los dos volvieron junto al niño. Por primera vez, él levantó la cabeza. Tengo hambre, dijo. Voy a buscar algo, respondió la mujer. Hay bastante comida escondida en varias casas de Akbar, porque la gente se había preparado para un sitio prolongado. Trae comida para mí y para ti, porque cuidamos de la ciudad con el sudor de nuestra frente, dijo Elías. Pero si este niño quiere comer, tendrá que cuidar de sí mismo. La mujer lo comprendió. Habría actuado del mismo modo con su propio hijo. Fue hasta el lugar donde antes había estado su casa. Casi todo había sido revuelto por los saqueadores en busca de objetos de valor y su colección de jarros, creada por grandes maestros vidrieros de Akbar, yacía hecha pedazos por el suelo. Pero encontró la harina y las frutas secas que había almacenado. Regresó a la plaza y dividió parte de la comida con Elías. El niño no dijo nada. Un anciano se aproximó. He visto que han pasado el día entero recogiendo cuerpos, dijo. Están perdiendo el tiempo. ¿No saben que los asirios volverán después de haber conquistado Tiro y Sidón? Es mejor que venga el dios de la peste a habitar aquí para destruirlos. No hacemos esto por ellos, ni por nosotros, respondió Elías. Ella trabaja para demostrar a un niño que aún existe un futuro, y yo para demostrar que ya no existe el pasado. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan bella! Ella trabaja para demostrar a un niño que aún existe un futuro, y yo para demostrar que ya no existe el pasado. El profeta ya no constituye una amenaza para la gran princesa de Tiro. ¡Qué sorpresa! Jezabel gobernará a Israel hasta el fin de sus días, y siempre tendremos un lugar hacia donde huir si los asirios no fueran generosos con los vencidos. Elías no dijo nada. El nombre que antes le suscitaba tanto odio, ahora le sonaba extrañamente distante. Akbar será reconstruida de cualquier manera, insistió el anciano. Son los dioses que escogen los lugares donde se levantan las ciudades y no la abandonarán. Pero podemos dejar ese trabajo para las generaciones futuras. Y Elías contestó, podemos, pero no lo haremos. Y dio las espaldas al viejo, clausurando la conversación. Los tres durmieron a la intemperie. La mujer abrazó al niño y notó que su barriga roncaba de hambre. Pensó en darle un poco de comida, pero pronto cambió de idea.
El cansancio físico realmente disminuía el dolor y aquel niño, que parecía estar sufriendo mucho, necesitaba ocuparse con algo. Quizá el hambre le impulsara a trabajar. Al día siguiente, Elías y la mujer reanudaron la tarea. El anciano que se había acercado la noche anterior volvió a buscarlos. No tengo nada que hacer y podría ayudaros, dijo, pero no tengo fuerzas para cargar cuerpos. Entonces, junta las maderas pequeñas y los ladrillos, barre las cenizas. El viejo comenzó a hacer lo que le pedía. Cuando el sol alcanzó el medio del cielo, Elías se sentó en el suelo, exhausto. Sabía que su ángel estaba a su lado, pero ya no podía escucharlo. ¿De qué sirve? Fue incapaz de ayudarme cuando lo necesité y ahora no quiero sus consejos. Todo lo que tengo que hacer es dejar esta ciudad en orden, mostrar a Dios que puedo ser capaz de enfrentarlo y después partir hacia donde se me ocurra. Jerusalén no estaba lejos, apenas 7 días de camino, sin lugares demasiado difíciles de atravesar, pero allí era buscado como traidor. Quizá fuera mejor ir a Damasco o conseguir un empleo como escriba en alguna ciudad griega. Sintió que alguien lo tocaba. Se dio la vuelta y vio al niño con un pequeño jarro. Lo encontré en una de las casas, dijo el chico ofreciéndoselo. Estaba lleno de agua. Elías bebió hasta el final. Come algo, dijo. Estás trabajando y mereces tu recompensa. Por primera vez desde la noche de la invasión, una sonrisa apareció en los labios del chico, que salió corriendo hacia el lugar donde la mujer había dejado las frutas y la harina. Él volvió al trabajo. Entraba en las casas desnutridas, apartaba los escombros, cogía los cuerpos y los llevaba a la pila en el centro de la plaza. El vendaje que el pastor había hecho en su brazo se había caído, pero no tenía importancia. Necesitaba demostrarse a sí mismo que era lo bastante fuerte para recuperar su dignidad. El anciano, que ahora juntaba la basura desparramada por la plaza, tenía razón. Pronto los enemigos estarían de vuelta, recogiendo los frutos de lo que no habían plantado. Elías estaba ahorrando trabajo a los asesinos de la única mujer que había amado en toda su vida, puesto que los asirios eran supersticiosos y reconstruirían Akbar de cualquier manera. Según las creencias, los dioses habían distribuido las ciudades de manera organizada, en armonía con los valles, los animales, los ríos y los mares. En cada una de ellas conservaron un espacio sagrado para descansar durante sus largos viajes por el mundo. Cuando una ciudad era destruida, había siempre un gran riesgo de que los cielos cayesen sobre la tierra. Contaba la leyenda que el fundador de Akbar había pasado por allí, centenares de años atrás, proveniente del norte. Decidió dormir en el lugar y para marcar el sitio donde había dejado sus cosas, clavó un palo en el suelo. Al día siguiente no consiguió arrancarlo y entendió la voluntad del universo. Marcó con una piedra el punto donde el milagro había sucedido y descubrió un nacimiento de agua cerca de allí. Poco a poco, algunas tribus se fueron instalando en torno a la piedra y al pozo. Akbar había nacido. El gobernador le había explicado cierta vez que, según la tradición fenicia, toda ciudad era un tercer punto, el elemento de unión entre la voluntad del cielo y la voluntad de la tierra. El universo hacía que la simiente se transformase en planta. El suelo permitía que la planta se desarrollara. El hombre la cogía y la llevaba a la ciudad, donde consagraban las ofrendas a los dioses que después eran dejadas en las montañas sagradas. Aún
Sin haber viajado mucho, Elías sabía que esta visión era compartida por muchas naciones del mundo. Los asirios tenían miedo de dejar a los dioses de la quinta montaña sin alimento. No deseaban acabar con el equilibrio del universo. ¿Por qué pienso todo esto? Si esta es una lucha entre mi voluntad y la de mi Señor, que me abandonó en medio de las tribulaciones. Volvió a sentir la misma sensación que había tenido el día anterior, cuando desafiaba a Dios. Se estaba olvidando de algo muy importante y no conseguía recordar qué, incluso forzando su memoria. Un nuevo día pasó y ya habían recogido la mayoría de los cuerpos cuando se aproximó otra mujer. No tengo que comer, dijo. Ni nosotros, respondió Elías. Ayer y hoy hemos dividido entre 3 lo que había sido guardado para uno. Busca en dónde puedes conseguir alimento y si lo encuentras, avísame. ¿Cómo voy a encontrarlo? Pregunta a los niños. Ellos lo saben todo. Desde que había ofrecido el agua, el niño parecía recobrar un poco de gusto por la vida. Elías le mandó ayudar al viejo en la recogida de basura y destrozos, pero no había conseguido mantenerlo trabajando por mucho tiempo. Ahora jugaba con los otros chicos en una esquina de la plaza. Mejor así, ya le tocará sudar cuando sea adulto. Pero no se arrepentía de haberle hecho pasar hambre una noche entera, bajo el pretexto de que necesitaba trabajar. Si lo hubiera tratado como a un pobre huérfano, víctima de la maldad de guerreros asesinos, jamás habría salido de la depresión en que estaba sumido cuando entraron en la ciudad. Ahora tenía la intención de dejarlo algunos días solo, encontrando sus propias respuestas para lo que había sucedido. ¿Cómo es que los niños pueden saber algo?, insistió la mujer que pedía alimento. Compruébalo tú misma. La mujer y el anciano que ayudaban a Elías la vieron conversar con los niños que jugaban en la calle. Ellos le dijeron algo, después de lo cual ella sonrió y desapareció por una esquina de la plaza. ¿Cómo descubriste que los niños sabrían?, preguntó el viejo. Porque ya fui niño un día y sé que la infancia olvida el pasado, dijo, acordándose otra vez de la conversación con el pastor. Ellos se quedaron horrorizados la noche de la invasión, pero ya no se preocupan más por eso. La ciudad se ha transformado en un inmenso parque donde pueden entrar y salir de cualquier sitio sin ser molestados. Y es lógico que terminen descubriendo la comida que los habitantes almacenaron para resistir el cerco de Akbar. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Fue por causa de este muchacho que yo regresé a Akbar. Y esto, por supuesto, te lo voy a dejar anotado en la cajita de la descripción porque tiene toda la razón lo que dice Elías. Los niños nos pueden enseñar 3 cosas a los adultos: a ponernos contentos sin motivo, a estar siempre ocupados con algo y a saber exigir con todas nuestras fuerzas aquello que deseamos. Aquella tarde, algunos viejos y mujeres se incorporaron a la idea de recoger a los muertos. Los niños alejaban a las aves de rapiña y traían pedazos de madera y tejido. Cuando cayó la noche, Elías prendió fuego a la inmensa pila de cuerpos. Los supervivientes de Akbar contemplaron en silencio la humareda que subía hacia el cielo. Cuando terminó su tarea, se desmayó de cansancio. Antes de dormir, sin embargo, reapareció la sensación que había tenido por la mañana.
de que algo muy importante luchaba desesperadamente por regresar a su memoria. No era nada que hubiera aprendido durante el tiempo que vivió en Akbar, sino una historia antigua que parecía dar sentido a todo lo que estaba sucediendo. Durante aquella noche, un hombre entró en la tienda de Jacob y luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no podía vencerlo, le dijo: «Déjame ir». Respondió Jacob: «No te dejaré ir si no me bendices». Entonces el hombre le dijo: «Como príncipe luchaste contra Dios. ¿Cómo te llamas?». Jacob dijo su nombre y el hombre respondió: «De ahora en adelante te llamarás Israel». Elías se levantó de un salto y miró el firmamento. Era esta la historia que faltaba. Mucho tiempo atrás, el patriarca Jacob había acampado durante la noche. Alguien entró en su tienda y luchó con él hasta el nacimiento del sol. Jacob aceptó el combate, aun sabiendo que su adversario era el Señor. Al amanecer, aún no había sido vencido y solo detuvo el combate cuando Dios aceptó bendecirlo. Esa historia había sido transmitida de generación en generación para que nadie jamás olvidara que a veces era necesario luchar contra Dios. Todo ser humano, en algún momento, veía una tragedia cruzar por su vida. Podía ser la destrucción de una ciudad, la muerte de un hijo, una acusación sin pruebas, una enfermedad que lo dejaba inválido para siempre. En ese momento, Dios lo desafiaba a enfrentarlo y a responder a su pregunta: ¿por qué te aferras tanto a una existencia tan corta y tan llena de sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de tu lucha? Entonces, el hombre que no sabía responder a esta pregunta se conformaba, mientras que otro, que buscaba un sentido para la existencia, consideraba que Dios había sido injusto y decidía desafiar su propio destino. Era en ese momento cuando otro fuego de los cielos descendía, no aquel que mata, sino el que destruye las antiguas murallas y da a cada ser humano sus verdaderas posibilidades. Los cobardes nunca dejan que su corazón sea incendiado por ese fuego. Todo lo que desean es que la nueva situación vuelva rápidamente a ser lo que era antes para poder continuar viviendo y pensando de la manera a la que estaban habituados. Los valientes, en cambio, prenden fuego a lo que era viejo y, aunque a costa de un gran sufrimiento interior, abandonan todo y siguen adelante. ¿Y recuerdas cuando estuvimos leyendo el prefacio donde Paulo Coelho nos platica de esta parte en la que tuvo que dejar todo para volver a iniciar? Donde comentábamos cómo hemos aprendido de otros grandes maestros que para que haya un renacimiento debemos destruir, cómo debe haber destrucción para reconstruir. ¿Y qué no es esta la historia que está viviendo Elías? ¿Y qué no es esto tan magnífico que dice: los valientes prenden fuego a lo que era viejo y se necesita valor para destruir o dejar atrás? Y aunque a costa de un gran sufrimiento interior, abandonan todo y siguen adelante. Y por supuesto se necesita valor para seguir adelante. No importa que sea un pequeño paso a la vez. ¿Cuánta sabiduría de fondo tiene esta lectura? Y dice enseguida esta frase tan importante: los valientes siempre son obstinados. Desde el cielo, el Señor sonríe de contento, porque era eso lo que Él quería,
que cada uno tuviese en sus manos la responsabilidad de su propia vida. Al fin y al cabo, había dado a sus hijos el mayor de todos los dones, la capacidad de escoger y decidir sus actos. Solo los hombres y mujeres con la sagrada llama en el corazón tenían el valor de enfrentarlo. Y solo estos conocían el camino de vuelta hasta su amor, pues entendían finalmente que la tragedia no era un castigo, sino un desafío. Y volvemos a lo mismo. A veces miramos la tragedia como un castigo, pero ¿qué no nuestro crecimiento personal ha sido cuando hemos sufrido situaciones difíciles? Muy pocas veces nos hemos permitido crecer y ser la mejor versión de nosotros mismos en situaciones perfectas. Pero siempre que ha habido situaciones adversas, hemos crecido y hemos aflorado la mejor versión de nosotros mismos en el caso de que hayamos deseado movernos hacia adelante. Elías revivió cada uno de sus pasos. Desde que dejó la carpintería, había aceptado su misión sin discutir, aunque ésta fuera verdadera, y él consideraba que lo era. Jamás tuvo oportunidad de ver lo que sucedía en los caminos que se había negado a recorrer, porque tenía miedo a perder su fe, su dedicación, su voluntad. Consideraba que era muy arriesgado probar el camino de las personas comunes. Podía terminar acostumbrándose y hasta gustándole. No entendía que también él era una persona igual a todas las otras, aunque escuchase ángeles y recibiese de vez en cuando órdenes de Dios. Estaba tan convencido de saber lo que quería, que se había comportado igual que aquellos que nunca habían tomado una decisión importante en su vida. Había huido de la duda, de la derrota, de los momentos de indecisión. Pero el Señor era generoso y le había conducido hasta el abismo de lo inevitable para mostrarle que el hombre precisa escoger y no aceptar su destino. Y qué importantes son estas dos palabras. El hombre precisa escoger, elegir, decidir y no aceptar su destino, porque venimos a crear nuestro destino, no a movernos a como el viento nos lleve o a como la vida nos vaya empujando. Y continuó leyendo. Hace muchísimos años, una noche igual que esa, Jacob no dejó que Dios partiese sin bendecirlo. Fue cuando el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Esa era la cuestión, tener un nombre. Cuando Jacob respondió, Dios le bautizó con el nombre de Israel. Cada uno tiene un nombre de cuna, pero tiene que aprender a bautizar su vida con la palabra que eligió para darle sentido. Ella había dicho, yo soy Akbar. Había sido necesaria la destrucción de la ciudad y la pérdida de la mujer amada para que Elías entendiese que necesitaba un nombre. Y en aquel mismo instante decidió llamar a su vida liberación. Se levantó y contempló la plaza frente a él. La humareda subía aún desde las cenizas de los que perdieron sus vidas. Al prender fuego a aquellos cuerpos, había desafiado una costumbre muy antigua de su país, que exigía que las personas fueran enterradas según los ritos. Había luchado contra Dios y la tradición al decidirse por la incineración. Pero sentía que no existía pecado cuando era preciso una nueva solución para un problema nuevo. Dios era infinito en su misericordia e implacable en su rigor con aquellos que no tienen el valor
de atreverse. Volvió a mirar la plaza. Algunos de los supervivientes aún no habían dormido y mantenían los ojos fijos en las llamas, como si aquel fuego estuviera también consumiendo sus recuerdos, su pasado, los 200 años de paz e inercia de Akbar. El tiempo del miedo y de la espera había terminado. Ahora quedaba apenas la reconstrucción o la derrota. Como Elías, ellos también podían escoger un nombre para sí mismos. Reconciliar, sabiduría, amante, peregrino. Eran tantas las posibilidades como el número de estrellas en el cielo, pero cada uno tenía que dar un nombre a su vida. Y aquí hago un paréntesis. ¿Y qué nombre elegirías tú? Elías se levantó y rezó. Luché contra ti, Señor, y no me avergüenzo. Y por eso descubrí que estoy en mi camino, porque así lo deseo, y no porque me fuera impuesto por mis padres, por las tradiciones de mi tierra o por ti mismo. A ti, Señor, me gustaría retornar en este instante. Quiero alabarte con la fuerza de mi voluntad y no con la cobardía de quien no sabe escoger un camino diferente. Mientras tanto, para que me confíes tu importante misión, tengo que continuar contra ti hasta que me bendigas. ¡Wow! ¡Qué hermosa oración, de verdad! A ti, Señor, me gustaría retornar en este instante. Quiero alabarte con la fuerza de mi voluntad y no con la cobardía de quien no sabe escoger un camino diferente. Reconstruir Akbar, lo que Elías juzgaba ser un desafío a Dios, era, en verdad, su reencuentro con él. La mujer le había preguntado sobre la comida. Vuelvo a empezar. La mujer que había preguntado sobre la comida volvió a aparecer a la mañana siguiente. Venía acompañada de otras mujeres. Descubrimos varios depósitos, dijo. Como mucha gente murió y muchos huyeron con el gobernador, tenemos alimentos para vivir durante un año. Busca personas más viejas para supervisar la distribución de alimentos, dijo él. Ellas tienen experiencia en organización. Los viejos no tienen ganas de vivir. Pídeles que vengan de cualquier manera. La mujer se preparaba para irse cuando Elías la interrumpió. ¿Sabes escribir usando letras? No. Yo aprendí y puedo enseñarte. Lo necesitarás para ayudarme a administrar la ciudad. Pero los asirios volverán. Cuando lleguen, necesitarán nuestra ayuda para administrar la ciudad. ¿Por qué hacer esto por el enemigo? Hago esto para que cada uno pueda dar un nombre a su vida. El enemigo es apenas un pretexto para probar nuestra fuerza. Los viejos acudieron tal como él había previsto. Akbar necesita su ayuda, les dijo Elías, y ante esto no pueden darse el lujo de ser viejos. Necesitamos la juventud que perdieron. No sabemos dónde encontrarla, respondió uno de ellos. Desapareció detrás de nuestras arrugas y nuestras desilusiones. No es verdad. Ustedes nunca tuvieron ilusiones, y esto fue lo que hizo que su juventud se escondiese. Ahora es el momento de buscarla, ya que tenemos un sueño en común, reconstruir Akbar. ¿Cómo podemos hacer algo imposible? Con entusiasmo. Los ojos escondidos por la tristeza y el desánimo querían brillar de nuevo. Ya no eran más los inútiles habitantes que iban a asistir a los juicios en busca de un tema para conversar al final de la tarde.
Ahora tenían una importante misión por delante. Eran necesarios. Los más resistentes separaron el material aún aprovechable de las casas que habían sido muy damnificadas y lo utilizaron para recuperar las que aún continuaban en pie. Los más ancianos ayudaron a esparcir por los campos la ceniza de los cuerpos que habían sido incinerados, para que los muertos de la ciudad pudieran ser recordados en la próxima cosecha. Otros se ocuparon de clasificar los granos almacenados desordenadamente por toda la ciudad, hacer el pan y sacar agua del pozo. 2 noches después, Elías reunió a todos los habitantes en la plaza, ahora ya limpia de la mayoría de los destrozos. Se encendieron algunas antorchas y él comenzó a hablar. No tenemos elección, dijo. Podemos dejar que el extranjero haga este trabajo, pero esto significa también que renunciamos a la única oportunidad que una tragedia nos ofrece, la de reconstruir nuestra vida. Las cenizas de los muertos que incineramos algunos días atrás se transformarán en plantas que volverán a nacer en la primavera. El hijo que se perdió la noche de la invasión se ha transformado en los numerosos chiquillos que corren libres por las calles destruidas y se divierten invadiendo lugares prohibidos y casas que nunca conocieron. Hasta ahora, solo los niños han sido capaces de superar lo sucedido, porque no tienen un pasado. Todo lo que cuenta para ellos es el momento presente. Procuraremos entonces actuar como ellos. ¿Y cuántas historias y cuántos maestros nos han dicho esto? Que seamos como niños. Y esta forma de ser de los niños, de vivir tan intensamente el presente, permite dejar atrás fácilmente el pasado. Así es que debemos recordar esto mismo una vez más. Lo que dice Elías de ellos, todo lo que cuenta para ellos es el momento presente. Procuraremos entonces actuar como ellos. ¿Puede un hombre borrar del corazón el dolor de una pérdida?, preguntó una mujer. No, pero puede alegrarse con una ganancia. Elías se dio vuelta y señaló la cima de la quinta montaña, siempre cubierta de nubes. La destrucción de las murallas había hecho que se tornase visible desde el centro de la plaza. Yo creo en un Señor único, pero ustedes piensan que los dioses habitan en aquellas nubes, en lo alto de la quinta montaña. No quiero ahora discutir si mi Dios es más fuerte o más poderoso. No quiero hablar de nuestras diferencias, sino de nuestras semejanzas. La tragedia nos llevó a un sentimiento común, la desesperación. ¿Por qué sucedió esto? Porque creíamos que todo ya estaba respondido y resuelto en nuestras almas y no podíamos aceptar ningún cambio. Tanto ustedes como yo pertenecemos a naciones comerciantes, pero también sabemos comportarnos como guerreros, continuó él. Y un guerrero siempre es consciente de aquello por lo que vale la pena luchar. No entra en combates que no le interesan y nunca pierde su tiempo en provocaciones. Un guerrero acepta la derrota, no trata como algo indiferente ni intenta transformarla en victoria. Se amarga con el dolor de la pérdida, sufre con la indiferencia y se desespera con la soledad. Pero después de que pasa todo esto, lame sus heridas y recomienza todo otra vez. Un guerrero sabe que una guerra está compuesta por muchas batallas y sigue adelante. Las tragedias ocurren. Podemos descubrir la razón, culpar a los otros o imaginar qué diferentes habrían sido nuestras vidas sin ellas. Pero nada de esto tiene importancia. Ya pasaron
y listo. A partir de ahí, tenemos que olvidar el miedo que nos provocan e iniciar la reconstrucción. Cada uno de ustedes se pondrá un nuevo nombre a partir de ahora. Este será el nombre sagrado que sintetice en una palabra todo aquello por lo que soñaron luchar. Para mí, escogí el nombre de liberación. La plaza permaneció en silencio por algún tiempo. Entonces la mujer que había sido la primera en ayudar a Elías se levantó y dijo: mi nombre es Reencuentro. Mi nombre es Sabiduría, dijo un viejo. El hijo de la viuda que Elías tanto había amado gritó: mi nombre es Alfabeto. Las personas que estaban en la plaza estallaron en risas. El chico avergonzado se volvió a sentar. ¿Cómo puede alguien llamarse Alfabeto?, preguntó otro niño. Elías podía haber intervenido, pero convenía que el chico aprendiera a defenderse solo. Porque era esto lo que mi madre hacía, dijo el muchacho. Siempre que vea las letras dibujadas, me acordaré de ella. Esta vez nadie se rió. Uno a uno, los huérfanos, viudas y ancianos de Akbar fueron diciendo sus nombres y sus nuevas identidades. Cuando la ceremonia terminó, Elías les pidió que todos se fueran a dormir temprano, porque tenían que reanudar el trabajo a la mañana siguiente. Cogió al niño de la mano y los dos fueron hasta el lugar de la plaza, donde habían extendido algunas telas en forma de tienda. A partir de aquella noche, comenzó a enseñarle la escritura de Biblos. Y por ahora, aquí vamos a dejar. Y nos vemos muy pronto.